Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal otro día más. Hoy venimos con la segunda reseña de Espadachina Sáfica. Tendréis en la descripción el link al primer vídeo y también tendréis una lista de reproducción que se llama Las Habidas Espadachinas Sáficas, en las que podréis encontrar todos los vídeos que tengan que ver con la reseña de este manual, así que sin ningún problema los vais a poder encontrar. Hoy nos encontramos aquí para hacer reseña del sistema, que es lo que prometimos en el anterior vídeo, después de hablar del trasfondo, que ya dijimos que era súper complicado hacer el trasfondo de este manual. Hoy venimos con el sistema. Luego utiliza sistema PBTA, Powered by the Apocalypse, que según mucha gente es el sistema narrativo por excelencia. Yo en esa pelea no voy a entrar, lo tengo muy decidido. Ya he visto que han ardido las redes sociales más de una vez por tales afirmaciones. Yo simplemente voy a dar mi opinión de que creo que ya adelanto que el sistema PBTA adaptado a Espadachinas Sáficas creo que está muy bien hecho, y por lo tanto creo que es una gran opción. Entonces me gustaría empezar poquito a poco. Yo tengo que reconocer que me he iniciado en el sistema de PBTA leyendo este manual, pero creo que tiene mucho sentido con el trasfondo, con la forma de ser del juego, y las mecánicas realmente son súper sencillas, y con una breve explicación creo que se puede entender muy bien. Entonces, me gustaría empezar por el principio, que es lo que este manual recoge como reglas básicas y que está muy marcado. Bueno, aquí ya veis que tengo mis posits para que no se me olvide nada. Primero de todo, cuando en el manual indica que siempre que queramos hacer una acción en las habilidades espadachinas sáficas no es necesario hacer una tirada, incluso aunque haya opción de que no salga. Siempre fomenta mucho la narrativa, que la jugadora intente contarlo, intente hacer la acción, y joder, si al final tiene sentido con su personaje o no esa acción, pues bueno, pues que se pueda resolver sin la tirada de dados. Pero hay dados, y estos dados son 2 dados de 6 caras, es lo que hace falta. Entonces nos moveremos en tiradas entre 2 y 12. A estos 2 dados de 6 tendríamos que sumar los atributos. En el siguiente vídeo que hagamos hablaremos de las fichas de personaje y de en este caso los libretos, que se les llama, y ahí veremos más a detalle lo que son los atributos. Pero bueno, hoy nos quedaremos con que los atributos son algo que se suma a las tiradas. Entonces tú tirarías, en el caso de que la Game Master te pida una tirada, tú la tirarías y sumarías a tu tirada pues tu atributo, que tienes +1 en el atributo que te han pedido, pues sacas, por ejemplo, en los 2 dados de 6 un 5, pues tendrías 5 + 1, 6, y tu tirada sería de 6. Entonces, ¿cómo sabemos si la acción que nosotros queríamos realizar ha salido o no ha salido? Pues el manual te da 3 opciones, y en ninguna te da la opción de que realmente la acción no salga, porque como fomenta tanto la narrativa, siempre buscamos la alternativa a que salga la tirada. Entonces hay tres rangos, digamos, de tiradas. Con un 10 más, la tirada se considera que ha sido un subidón. Entonces la jugadora consigue lo que ha querido, la acción que quería realizar, y encima la consigue con un bonificador, que puede ser bien hacer la acción especialmente bien conseguir algo que sea relevante para la historia, o bien conseguir algo del personaje al que está intentando influenciar, o lo que fuese. Eso ya sería a discreción de la Game Master. Con una tirada entre 7 y 9 se consideraría que ha sido por los pelos. Por los pelos significa que la acción que se quería llevar a cabo ha funcionado, pero no se considera que haya sido algo excepcional. Por lo tanto, puede que tenga una pequeña complicación, que haya salido, pero por muy poquito. Depende también lo que fomente la narrativa. Y con un 6 o menos, la Game Master considera que ha sido una bajona, y entonces entramos con las acciones de Game Master, que se explicará más adelante. Pero de momento nos vamos a quedar con que si sacamos una bajona, que es un 6 menos en los dados, la Master interactuaría con la jugadora y le haría una complicación que no tendría por qué ser que la acción no salga. Podría ser, pero como hemos comentado, no tiene por qué. Puede ser que simplemente a la jugadora le salga la acción, pero por un precio que pueda o no estar dispuesta a pagar. Esto se le llamaría acción de Master, que lo explicaremos un poquito más adelante. Pero bueno, en cualquier caso, ninguna de las 3 opciones de tirada tendría por qué significar que la acción no salga, porque siempre se va a fomentar que la narrativa siga hacia adelante. Hemos comentado que las tiradas de los 2 dados de 6 caras van a llevar siempre asociado un atributo.
Entonces, ¿cuáles son estos atributos? En los libretos salen súper bien especificados cuáles son, pero bueno, aquí salen listados en el manual para que podamos tenerlos en cuenta, y son atrevimiento, elegancia, corazón, inteligencia y espíritu. La Game Master nos dirá, dependiendo de lo que queramos hacer, como en la mayoría de juegos de rol, qué atributo tenemos que sumar a nuestra tirada. Entonces, como jugadoras tampoco tendríamos que estar muy pendientes de qué te queremos tirar. Algunos atributos, algunas tiradas de dados nos van a provocar estados. Entonces, nos van a provocar efectos de juego. En este caso, habría dos tipos de efectos de juego, que sería una vez y en adelante. Una vez significa que nos da un bonificador una única tirada. No vienen ejemplos, pero para que nos hagamos una idea, si tenemos el apoyo del público y estamos realizando una pirueta en el aire, no sé cuántos, pues podemos suponer que tenemos un +1 para hacer esa acrobacia, supongamos, una vez. Es decir, en este momento en el que el público nos está aplaudiendo. Si luego más adelante no nos está aplaudiendo, pues ya no tenemos ese +1. Entonces aquí la Master nos podría decir, tenemos un +1 adicional una vez. Entonces tiraríamos la tirada con el atributo correspondiente y además sumaríamos un +1 porque tenemos de cara que la gente nos está aplaudiendo, ¿no? O por ejemplo, si necesitamos que haga calor para algo y está haciendo sol, pues porque nos da el sol. No sé, un ejemplo un poco tonto. Y en adelante sería que hay un efecto que nos hace tener un bonificador o un penalizador, porque yo hablo de bonificadores, pero también se aplica a penalizadores. Pues tendríamos este penalizador o este bonificador de ahora en adelante. Pues por ejemplo, con el ejemplo que he puesto de hace calor, hace sol, pues a lo largo de todo el día nos beneficia que haga sol o nos penaliza. Entonces, mientras sea de día, tendremos un +1. Entonces, en cada tirada que sea de día, pues será el +1. Y en el momento en el que deje de ser de día ya no lo será, pero no sería una única tirada, sino en todas las tiradas de ese mismo día. Las tiradas que se realizan para las partidas traen consecuencias. Y estas consecuencias se llaman estados, en este caso. Hay 5 estados y cuando los personajes adquieren su 6º estado, se considera que están fuera de combate. Entonces, se considera que son derrotados y durante esa escena los personajes ya no pueden actuar. Aquí no hay heridas, como en otros sistemas como podría ser Dungeons o lo que fuese. Aquí hay estados. Entonces, estos estados están listados y son enfadada, asustada, culpable, desesperada e insegura. El estado enfadada nos daría un penalizador de -2 cuando intentes comprender a una persona. El estado asustada nos daría un penalizador de -2 al pelear. Culpable nos daría un penalizador de -2 a dar apoyo emocional, que es una actividad que una acción que ahora veremos. Desesperada nos daría un -2 a evitar el desastre e insegura nos daría un -2 a seducir. Estos estados, mientras los personajes los tengan infligidos, tendrían que estar teniendo en cuenta estos penalizadores hasta que, digamos, se curen de ese estado. Porque así como no hay heridas, tampoco hay una curación de decir, pues quítate 2 heridas, ¿no? Pues aquí sería, quítate un estado, ¿no? En este sistema. Entonces, habría que ver cómo nos aplican estos estados, qué estados tenemos infligidos, y lo dicho, si acumulamos todos los estados, en el momento en el que nos hagan otro estado más, nos derrotarán. Y nuestro personaje, pues durante esa escena ya no podrá realizar nada más. Por ejemplo, si el último estado que nos infligen, al final todo fomenta la narrativa, entonces, si el último estado que nos infligen es de asustada, pues quizá nuestro personaje durante esa escena ya no puede actuar porque está tan asustada que ha sido paralizada por el miedo y ya no puede hacer nada más, por ejemplo. O si está enfadada, está tan ciega de ira que tampoco puede realizar ninguna acción porque no es capaz de controlar sus sentimientos, por ejemplo. Entonces eso se consideraría que el personaje ha sido derrotado. Los PNJ, los personajes no jugadores, se miden la dificultad que tienen mediante la cantidad de estados que la Game Master decida que tengan. La mayoría, cuando son débiles, solo tendrán un estado, entonces si por ejemplo las jugadoras les infligen un único estado, se considerarán derrotados. Entonces, como los estados, como enfadada, culpable, insegura y demás, son estados que, como bien habréis adivinado, no se consiguen únicamente peleando, es posible derrotar a adversarios sin recurrir a la pelea. Así es como se enfrentaría una PJ a un PNJ, o PNJs entre ellos, o incluso también se valora la posibilidad de que las personajes entre ellas también tengan que hacer tiradas. Al final, esto se resume en que cada vez que hay una tirada habrá una consecuencia. Como hemos dicho, los estados se adquieren
de forma fácil, pero también se pueden eliminar. ¿Y cómo se eliminan estos estados? Hay 2 formas de eliminarlos. Si te ofrecen apoyo emocional, te podrás quitar un estado, que es un sistema, una acción que ahora veremos más adelante, o podemos también eliminar un estado haciendo una acción destructiva. Entonces el manual te propone que las acciones destructivas las puedes llevar en solitario, porque realmente que te ofrezcan apoyo emocional depende de otra persona que no seas tú, porque tienes que recibir el apoyo emocional. Entonces si no tienes ese apoyo emocional o no lo quieres recibir, siempre tienes la opción de hacer una acción destructiva. Dependiendo del estado que te quieras quitar, tendrás que realizar una acción destructiva u otra. Y estas acciones destructivas tendrás que interpretarlas y evidentemente tendrán consecuencias porque son destructivas y porque no son la forma ideal de quitarse estados. Por ejemplo, las acciones destructivas que propone el manual son, en el caso del estado enfadada, para poder eliminarlo y deshacernos de él, rompe algo importante para ti o para un ser querido. Asustada, huye y deja atrás algo importante. Culpable, sacrifica algo importante solo para castigarte por lo que has hecho. Desesperada, evádete de la realidad o piérdete en placeres cuando tendrías que estar haciendo algo importante. Insegura, toma una decisión precipitada para enfrentarte al objeto de tus celos o demostrar tu valía sin planearlo ni pedir ayuda antes. Evidentemente estas acciones destructivas habría que interpretarlas y a la Game Master tendría que parecerle una interpretación lo suficientemente válida como con unas consecuencias suficientemente importantes como para poder quitarse un estado, porque no dejamos de estar curando a nuestro personaje haciendo esto. Y no es tan sencillo como tomarse una poción, ¿no? Por ejemplo. Otra de las mecánicas que tiene el juego son los lazos. Los lazos es una herramienta que utiliza el juego para demostrar que entre los personajes los vínculos son importantes y realmente sirven para influir tanto en personajes como en PNJs. Las jugadoras tienen la capacidad de utilizar estos lazos como armas muy poderosas y hay 2 formas de utilizarlos. Las jugadoras pueden acumular hasta 4 lazos, hasta 3 lazos realmente, hacia un personaje o hacia un jugador. Tanto en este caso los personajes podrían ser los PJs como los PNJs, ¿no? Si una jugadora acumula un 4 lazo, se considerará un lazo doble. En este caso, habría que eliminar todos los lazos menos 1 y apuntar un lazo doble y dar más 2 experiencia. Al hacer una bajona, al sacar en 2 dados de 6 caras, al sacar un 6 o menos, el juego nos propone ganar experiencia, porque es importante que de las malas experiencias y de los errores en la vida, pues este manual considera que se debe aprender. Entonces, nos hemos pasado por alto, pero hay diferentes formas de ganar experiencia, que ya veremos cómo se aplica la experiencia más adelante, pero la primera forma de ganar experiencia sería fallando tiradas, y la segunda sería consiguiendo lazos dobles de personas, o de personajes o de PNJs, daría igual. Los lazos dobles son muy importantes en el juego porque muchos jugadores pueden decidir acumular lazos para conseguir esos 4 lazos que nos ofrezcan un lazo doble, o podemos simplemente ir utilizando los lazos y gastándolos. Los lazos, como hemos comentado, sirven para influenciar en los personajes y podríamos gastar lazos para tentar a personajes, para influenciar en ellos, para utilizarlos tanto como armas de forma negativa o de forma positiva, para animar, apoyar o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Realmente los lazos no dejan de simbolizar esos vínculos que sentimos hacia otros personajes. Cada jugadora debería saber cómo es su personaje y cómo quiere desarrollar sus relaciones con los demás personajes y utilizar sus lazos en consecuencia. Es importante señalar que la Game Master recibe al principio de cada sesión un lazo por cada jugadora. No tiene por qué ser un lazo hacia cada jugadora, sino que la Game Master tiene, pues por ejemplo, si hay 4 jugadoras, tiene 4 lazos que puede utilizar indistintamente para una sola jugadora, para todas, para lo que fuese. Y la Game Master no puede conseguir lazos dobles, entonces el juego recomienda a los Masters que no acumulen esos lazos y que los utilicen. Entonces, ¿para qué pueden utilizar los Game Master los lazos? Pues vienen aquí detalladas diferentes acciones que se pueden utilizar para influenciar a cualquier personaje, siempre que sea creíble que un PNJ los pueda tentar. La Game Master puede influenciar a una PJ con un lazo en cualquier momento, no solo cuando tenga una bajona.
Y los propios PNJs pueden conseguir lazos de PJs como resultado de algunas acciones. Estos funcionan como lazos sencillos. Los PNJs es importante saber que tampoco pueden recibir lazos dobles, porque si la Game Master no puede, que es la que controla los PNJs, pues evidentemente los PNJs tampoco pueden conseguir los lazos. Y luego la Game Master puede tener un número ilimitado de lazos, por lo que lo ideal es que se puedan ir gastando según vaya la sesión avanzando. Como ya hemos hablado de la experiencia, pues en qué se puede gastar la experiencia es importante dentro del juego, porque aquí la forma en la que se gasta es muy concreta, es muy específica, y para entenderla mejor habría que entender los libretos. Por lo tanto, yo os animo a ver el vídeo de cómo crear o cómo elegir tu libreto ideal, que subiremos muy pronto a YouTube, pero de momento voy a intentar explicarlo de forma muy sencilla. Los libretos tienen una serie de acciones, los libretos tienen una serie de avances que vienen detallados sin más. En cada libreto, dependiendo del personaje, pues hay unos u otros. Entonces el manual te anima a coger los avances tanto de tu propia libreto como de otros libretos, siempre y cuando tenga sentido. Si por ejemplo hablamos de la bruja elemental, que ya hablaremos de ella, que tiene un avance específico que se requiere del uso de la magia de no sé cuántos, si tu personaje no tiene esa habilidad, no tendría sentido que cogiésemos ese avance. Entonces sería un avance que fuese más genérico. Aquí no están separados. Creo que por ponerle un pero podríamos haber separado los avances en genéricos y específicos de cada personaje, pero bueno, creo que son bastante evidentes por otra parte, que si estamos hablando de una magia o de la espada de no sé cuántos, pues que si no tenemos ni esa espada ni esa magia, no podamos coger esos avances. Entonces bueno, aquí se recomienda juego limpio y que no vayamos al detalle de pero es que esa interpretación de, bueno, pues sí, pues esa interpretación de, pero realmente tiene un sentido y es bastante sencillo de entender. En una campaña relativamente larga, cada avance cuesta 5 puntos de experiencia. Por tanto, cada vez que una jugadora acumule 5 puntos de experiencia, puede utilizarlos para conseguir un avance. El juego recomienda que cuando las partidas sean de 1 o 2 sesiones, se reduzca a 3 puntos de experiencia en vez de a 5 el coste, para que la historia pueda avanzar y podamos continuar. Los avances que se proponen en este manual son los siguientes: coger otra acción de tu libreto, coger otra acción de tu libreto, coger una acción de cualquier libreto, coger una acción de cualquier libreto, sumar 1 a un valor de atributo hasta un valor máximo de 3 y sumar un valor en un atributo hasta un máximo de 3. Como habéis podido entender, hay 3 acciones que se pueden realizar y están duplicadas, es decir, 6. El juego indica que cuando se haga el quinto avance y haya que hacer el sexto, el personaje llegue o a un final feliz o se cambie de libreto. ¿Esto qué quiere decir? Como ya habréis podido deducir si habéis visto el otro vídeo, si no ya os lo comento ahora mismo, cada libreto tiene una motivación o un problema que el personaje tenga que resolver. Cuando se consiguen los 5 avances y se llega al sexto, se entiende que el personaje que se está jugando ya ha jugado lo suficiente como para superar ese problema o al final eso que la hacía ser ella misma. Entonces el juego te propone dos alternativas a esto: o un final feliz, que sería dejar al personaje como PNJ porque ya ha llegado a la verdad o a su verdad, y entonces podría aparecer como PNJ porque pasaría a ser parte de los PNJs de la Game Master, y entonces la jugadora, si quisiese seguir jugando, se podría hacer otro personaje o lo que fuese. O si no, la otra opción, en vez de conseguir un final feliz, sería cambiar a otro libreto. En este caso se consideraría que la jugadora o el personaje de la jugadora ya ha superado ese problema o eso que le hacía ser quien era y que la definía como jugadora, como personaje, pero le ha surgido otro problema. Por ejemplo, el ejemplo que viene en el manual es por ejemplo el de la devota. La devota es un libreto que tiene como principal rasgo pues sus creencias, el no saber si es víctima de un sistema que la ha hecho como es, y bueno, pues una serie de problemas, ¿no? Entonces, si este personaje consigue los 5 avances y llega al sexto,
se podría interpretar como que ese personaje ya ha entendido cuál es su sitio en el mundo, pero el entender eso, por ejemplo, la ha convertido en una persona tóxica. Entonces se podría convertir a otro libreto que tenga el equivalente de problemática, pues persona tóxica o actitud tóxica o lo que fuese. Entonces tendrían esas dos opciones. En ese caso, en el caso de que se cambiase de libreto, no habría ni que cambiar ni el nombre ni el aspecto del personaje, pero habría que adaptarlo con un cambio de ropa, porque aquí se hace mucho hincapié en el que la ropa es importante para señalizar los cambios importantes que sufre un personaje a lo largo de su historia durante la partida. Por lo tanto, cambiar de ropa sería indispensable y se podría quedar con un atributo del resto del libreto anterior. Pues si por ejemplo tenemos un personaje que es muy fuerte, muscularmente hablando, pues igual esa capacidad no la hemos perdido. Entonces no sería 100% otro personaje, porque guardaría similitudes con tu personaje anterior, pero perderíamos otro tipo de habilidades. Entonces habría que elegir uno de los atributos del libreto anterior. Esto lo explicaremos mejor cuando en el siguiente vídeo, en el que hagamos simplemente un resumen de los libretos que hay, de cómo elegir tu libreto ideal y cuáles son las diferencias entre libretos. Entonces ahí ya especificaremos mejor cómo se hace esa transición de libreto a libreto. Pero hoy que estamos hablando del sistema, me gustaría simplemente que nos quedásemos con la idea que cuando llegamos al sexto avance tendríamos dos caminos, que sería final feliz. Dejamos el personaje como un PNJ más que la Game Master podría utilizar en su beneficio, y cambiar de libreto, que sería coger tu personaje y convertirlo en otra cosa. En cuanto a las acciones, hay diferentes tipos, como son arriesgadas, de lazo, de recuperación y especiales. Las arriesgadas las resumo en tres, que sería pelear, evitar el desastre y tambaleo, que esta sería reactiva. Ahora las explicamos. Las acciones de lazo serían seducir, comprender a una persona, influenciar en lazos, enamoramiento y beso apasionado en mitad del peligro. De recuperación sería apoyo emocional, y especiales, invocar un poder tóxico. Vamos a ir hablando un poquito una por una de ellas, pero tampoco me voy a extender mucho porque para eso ya tenéis el manual en el que viene muy bien explicado, pero simplemente resaltar los puntos de cada acción, porque creo que entendiéndolas todas, haciéndonos un pequeño esquema en la cabeza, creo que podemos llegar a entender muy bien el sistema y muy sencillo. Entonces, como acciones arriesgadas, la primera es pelear, que evidentemente se haría con la espada, porque somos espadachinas sáficas, entonces nuestras espadas son muy importantes para nosotras. Entonces, se pelearía con atrevimiento o elegancia, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Y en cada acción el manual te propone qué sucede si se saca o bien 10 más o bien entre 7 y 9, que es lo que hemos dicho que era un subidón o por los pelos. Entonces, en el caso de pelear, si conseguimos un subidón, elegiríamos 3 opciones de las que aparecen en el manual y tu rival elegiría una. Y si sacásemos de un 7 a un 9, elegiríamos 2 opciones y nuestro rival 1. ¿Esto qué quiere decir? Las acciones son todas positivas para la persona que las elige, tanto para nosotros como para nuestro rival. Aquí queremos reflejar que pelear siempre tiene consecuencias, aunque nos salga una pelea muy, muy buena o unos dados muy, muy buenos y tengamos mucha suerte. Siempre se considerará que tiene un coste, bien emocional, bien físico, porque no es nuestra primera opción. Pelear no es en un mundo en el que luchamos contra poderes tóxicos, contra un heteropatriarcado, contra ese tipo de situaciones. Se entiende que pelear es necesario, se entiende que somos espadachinas, pero también hay que entender que pelear tiene un coste. En este caso, las acciones, por ejemplo, que te da el manual sería: coquetea con tu rival o provócale para ganar un lazo suyo, inflígele un estado mediante violencia o palabras hirientes, crea la oportunidad de aliaros con destreza y distracción, coge un objeto de tu rival o consigue una posición de superioridad. Entonces, como hemos comentado antes, dependiendo de la tirada, nosotros elegiremos de esta lista 3 o 2 acciones y nuestro rival siempre elegirá uno. Entonces, sí, efectivamente, aunque nosotros saquemos muy buena tirada, es probable que en consecuencia nuestro rival pueda infligirnos un estado, por ejemplo. Entonces, pelear no sería la opción que se debería elegir de primeras, porque sería la que más consecuencias nos traería, aunque para muchas personas son consecuencias muy divertidas y también estamos jugando juegos de rol y aquí estamos para sufrir y divertirnos todo a la vez. La segunda acción sería evitar el desastre. Esta acción sería cuando nos esforzamos al límite para conseguir algo extraordinario que no se conseguiría de otra manera. No hay una aclaración sobre qué sería eso. Yo creo que sería más a dirección de
de lo que la Game Master o el personaje, la jugadora que lleva el personaje, elegiría. En este caso, ¿qué le sumaríamos a esta tirada? Recordamos a los 2 dados de 6. Pues sería dependiendo, por ejemplo, si te pone que utilizamos el poder, la resiliencia o la valentía para hacer algo extraordinario, pues se utilizaría atrevimiento. Si utilizamos la rapidez o la elegancia, tiraríamos elegancia. Si reutilizaríamos encanto o entendimiento social, tiraríamos corazón. Si utilizásemos ingenio o conocimiento e inteligencia, y si utilizásemos fuerza de voluntad o habilidad metafísica, tiraríamos espíritu. En este caso, si consiguiésemos un subidón, lo haríamos con estilo, y si la Game Master lo considera, tal vez también obtengamos nueva información, descubramos una nueva oportunidad o consigamos un lazo de alguien. Entre un 7 y un 9 la Game Master te propondrá una elección difícil o tendrás éxito, pero a un precio. Como comentamos, evitar el desastre es algo muy heroico y muy espectacular. Entonces aquí el manual nos hace mucho hincapié en interpretar todas estas escenas en las que estamos evitando el desastre. Hay diferentes ejemplos en los que se entiende bastante bien que son evitar el desastre, pero vamos, yo creo que simplemente sería lo que la partida nos pida, que sea heroico, que sea algo espectacular. Por último, como acciones arriesgadas tenemos el tambaleo, que es una acción reactiva. En este caso es cuando sufrimos un golpe emocional o físico muy impactante para nosotros, tendríamos que elegir una opción de las siguientes dependiendo de la cantidad de estados que tengamos. Entonces hay dos opciones, que tengamos de 0 a 3 estados, porque pues apenas nos han infligido daño o es el principio de la partida o nos acabamos de curar mediante un apoyo emocional o lo que fuese y no nos quedan estados. Entonces de 0 a 3 estados tendríamos que elegir una opción de las siguientes, que sería: atacas verbalmente a alguien que te importa y provocas que haga algo estúpido o doloroso y te aprovechas de un lazo suyo si lo tienes. Titubeas o tropiezas y la rival gana una oportunidad. Sonríes y aguantas el golpe y entonces te anotarías 2 estados. Esto es importante. Entonces aquí tendríamos que elegir una de estas 3 opciones. Si tuviésemos entre 4 y 5 estados, recordamos que al 6º estado estamos fuera de juego, pues entre 4 y 5 estados y nos tambaleamos, que es algo que evidentemente nos tendría que indicar nuestra Game Master que hemos sufrido un tambaleo, pues tendríamos que elegir entre te quedas incapacitada hasta que acabe la escena, estás profundamente humillada y las noticias vuelan, esto podría ser la consecuencia de un contratiempo durante el enfrentamiento o podría ser la causa de que confieses algo en el calor del movimiento. O elegir 2 de las opciones de 0 a 3 estados. Entonces es algo bastante serio el tema del tambaleo porque trae muchas consecuencias y dependiendo de la cantidad de estados que tengamos acumulados, pues supondrá más o menos. Por eso es súper importante, y es verdad que el manual lo hace mucho hincapié en ello, en el que tengamos bien apuntados los lazos que tenemos y con quién los tenemos en todo momento actualizados, porque como se van utilizando y se van reponiendo, pues es algo que va actualizándose. Y también los estados que tenemos, cómo están en cada momento, porque si nos vienen este tipo de acciones tenemos que saber en qué punto nos encontramos. Esto es por la parte de acciones arriesgadas. Como acciones de lazo tenemos seducir, la primera. Es la más evidente, estamos jugando un juego de espadachinas sáficas en el que la seducción, el amor, los sentimientos son muy importantes, entonces seducir es una acción de lazo, que es cuando le atraigas a una persona física o emocionalmente, tirarás corazón. Evidentemente no podría ir con otra característica. Si sacamos 10 o más, conseguiríamos un lazo suyo y la otra persona elegiría una de las opciones que hay debajo, que ahora las leemos. Y si sacamos de 7 a 9 en el dado, conseguiríamos un lazo suyo igual, a no ser que la otra persona decida elegir una opción. Por lo tanto, en el caso de sacar 10 o más, conseguiríamos un lazo sí o sí y la otra persona elegiría una opción. Y de 7 a 9 conseguiríamos un lazo o la persona elegiría una opción. Las opciones, ¿cuáles son? Ponte nerviosa e incómoda. Promete algo que creas que quiere la otra persona o déjate llevar por la pasión. Aquí es muy importante que los personajes estén de acuerdo en todo momento que la seducción se está llevando a cabo y que por lo tanto es consentida. Evidentemente se puede seducir a personajes, a jugadoras, y de hecho el juego lo fomenta mucho que entre jugadoras se hagan estas tiradas y se intente seducir. Entonces está muy bien porque el juego nos da herramientas para que las jugadoras se sientan seguras y cómodas a la hora de interpretar seducciones. Entonces, si por ejemplo se da la situación de que uno de los personajes quiere seducir al personaje de otra jugadora, pero esa jugadora no quiere ser seducida o no se está haciendo de la forma adecuada para esa segunda jugadora, aquí hay 3 herramientas que nos pueden ayudar en una partida
y le pueden servir a la jugadora que está siendo seducida para reconducir la situación sin ser incómodo. Por tanto, aquí te especifica, por ejemplo, la jugadora puede indicarte una forma alternativa que funcione mejor con su personaje y volvís atrás. Entonces te da la opción de volver atrás, de resetear la seducción e interpretarlo de otra manera que vaya más acorde a los dos personajes. También se puede decidir retirar la acción y seguir la historia por otro camino, y tampoco habría ninguna consecuencia para ninguno. Y por último, se podría explicar el efecto que tiene la acción de manera que tenga sentido en la narración. Ganas un lazo suyo porque su reacción te ayuda a entenderla mejor, está nerviosa y torpe porque no está cómoda o te promete algo solo para que pares. Entonces estas son herramientas que funcionan entre jugadoras. Evidentemente entre PNJs será la Game Master la que decida cómo actúa el PNJ, pero en principio no debería haber tantos problemas porque el juego sí que fomenta las seducciones y el coqueteo. Entonces esto sería una forma de conseguir muy sencilla de conseguir lazos o de gastarlos, evidentemente. La siguiente acción que se puede hacer de lazo sería comprender a una persona. Entonces, cuando trates de entender a alguien, tira más inteligencia. Y en el caso de usar un lazo, se sumaría un +3 adicional a esa tirada, y únicamente a esa tirada. Con un 10 más se podrían hacer 2 preguntas, y con un 7 más se pueden hacer 2 preguntas, pero la otra persona tendría derecho a hacer una. Y las preguntas están listadas, que son: ¿qué sientes respecto a? ¿Qué esperas conseguir con? ¿Cómo podría conseguir que tú algo? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Y cómo te sentirías si yo algo? O lo que vaya acorde. Entonces, aquí la jugadora que hace la tirada de comprender a una persona debería tener claro qué es lo que quiere preguntar y en base a ello hacer la tirada. Y por último tenemos la influencia con lazos, en la que en cualquier momento se pueden gastar lazos para hacer diferentes acciones. Bien se pueden ofrecer PXs, es decir, puntos de experiencia, a cambio de algo. No se gastaría el lazo si la otra persona no acepta esos puntos de experiencia. También se podrían utilizar para descubrir qué hace falta para conseguir que haga lo que quieres. Si es un PNJ se podría hacer que directamente acepte, pero si es una jugadora no. Sería más interesante que nos diga qué necesitamos hacer para que esa jugadora acepte algo, y entonces se gastaría un lazo. También se podría gastar un lazo para sumar 1 no tirada contra una persona después de tirar, y sumarle o restarle 1 cualquier tirada que hagas después de tirar, siempre y cuando tenga que ver con esa persona que tienes el lazo. Evidentemente, ofrecerle puntos de experiencia a cambio de algo es lo más justo, teniendo en cuenta que estamos influenciando en una persona que probablemente no se pueda defender. Entonces, los puntos de experiencia servirían de soborno para que esa persona tenga un aliciente para decirte que sí y poder así fomentar la narrativa y el juego. El enamoramiento, por ejemplo, también se utilizarían los lazos. Entonces, siempre te puedes enamorar, y siempre indica el manual que tiene que ser tu elección enamorarte. No puede ser que te sientas presionado u obligado bien por un personaje o bien por un PNJ. Tendríamos que explicar por qué estamos enamorados y darle un lazo nuestro a la persona a la que estamos enamorados y responder a una pregunta que está en nuestro libreto. Entonces, nuestro libreto tiene un apartado específico de enamoramiento en el que hay una pregunta y cuando nos enamoramos tenemos que responder a ella. Esto, como hemos comentado antes, en el vídeo específico de libretos hablaremos de ello y tocaremos el tema. Pero bueno, de momento saber que cuando nos enamoramos tendremos que darle un lazo nuestro a la persona de la que estamos enamorados y rellenar una pregunta que está escrita, no tiene dificultad alguna. Por último tenemos el beso apasionado en medio del peligro. Las personas que se besan en mitad del peligro tienen que argumentar muy bien que pueden hacerlo, tienen que interpretarlo muy bien y puede ser un beso de únicamente 2 personas o grupal, en conjunto. Esas personas tienen que tener muchas ganas de besarse también, tienen que interpretarlo mucho. Y esas personas que hayan sido besadas entre ellas tendrán un +1 en adelante al ponerse a salvo y proteger a la otra persona durante el resto de la escena. Este +1 en adelante es lo que hemos comentado al principio, que dura toda la escena por diferentes motivos. Pues aquí tenemos uno de los motivos, cuando hay un beso en mitad del peligro. Evidentemente este no es un recurso del que se pueda abusar, por lo tanto tiene que estar muy bien justificado que hay un beso, tiene que estar muy bien justificado que el momento de peligro invita a ese beso, y si todo está bien hecho, pues de ahí en adelante tenemos un +1 con la persona a la hora de ponerla a salvo, de estar junto a ella y demás mientras que dure el peligro. Como acciones de recuperación tenemos apoyo emocional. En el caso de apoyo emocional, la idea es que esa persona a la que estamos dando el apoyo emocional se recupere de un estado, que es lo que hemos comentado al principio, que los 5 estados son los que se pueden tener y en el 6º estado estamos fuera de combate. Bueno, pues
Esta es la forma de recuperarnos sin causar daños o sin tener consecuencias negativas. Es recibir apoyo emocional. La persona que da el apoyo emocional tiene que hacer una tirada con corazón o espíritu, sumar un +3 si utiliza un lazo nuestro para darnos ese apoyo, que es lo que comentábamos antes, que los lazos no tienen por qué ser simplemente para influenciar. Entonces nosotros podemos tener un lazo de una persona a la que queremos, porque nos ha dado ya el lazo, o porque sí, y utilizar ese lazo para ayudarla emocionalmente. Entonces sumaríamos un +3. Con un 10 más, con la tirada, con el corazón espíritu y con el +3 si hubiésemos tirado el lazo, tenemos un 10 más. Esa persona que ha recibido el apoyo emocional se abre a ti y esa persona elige una de las siguientes opciones, que ahora leeré, y tú consigues un lazo suyo. O eliges otra de las acciones que también están aquí listadas. Y con un 7 o un 9, esa persona se abre a ti y elige una de las acciones. Las acciones son deshacerse de un estado, evidentemente, que sería lo que esa persona debería hacer si tuviese un estado y querría quitárselo. Pero también puede tener experiencia, tener un +1 una vez a alguna tirada, o la Game Master te comparte información sobre un obstáculo al que se enfrenta uno de vosotros. Entonces, dar apoyo emocional no es algo que sea únicamente para quitar estados, pero es lo que se utiliza para quitarlos. Acción especial, el juego nos indica invocar un poder tóxico. Invocar un poder tóxico suele ser el rival de la partida, porque suele ser o un cura que, o un villano que, o un atacabundos, o un gran feudal, o un emperador romano, o cualquier otro poder tóxico que sea el villano en el juego, o uno de los villanos. Y se le podría invocar para hacerle una pregunta que queramos y que sea relevante en la partida. En este caso, sacando un 10 más, se tiraría más espíritu. El poder respondería a la pregunta y te concedería un +1 una vez para usar esa información. Y con un 7 a 9, el poder responde a la pregunta y la Game Master elige una de las siguientes opciones. Y recordamos la Game Master, porque es la que está llevando el poder tóxico, es la que está interpretando el poder tóxico. Te quita algo, ya sea conocimiento, reputación o algo físico, te provoca un estado o consigue un lazo tuyo. Claro, es muy importante o es peligroso que un poder tóxico pueda llegar a tener un lazo nuestro, porque ya hemos visto que los lazos son relevantes, son importantes y dan poder a la persona que tiene un lazo nuestro. Por lo tanto, es relevante. Para finalizar la sesión, el manual te propone que los jugadoras consigan experiencia. ¿Cómo consiguen experiencia? Pues de la siguiente manera. Si cualquier personaje ha profesado su amor, si cualquier personaje ha dado un golpe contra la opresión o reducido una situación violenta, si cualquier personaje ha saltado al peligro con temeridad y estilo, y si cualquier jugadora ha usado una práctica de seguridad como añadir un elemento al lienzo o comprobar que todas están bien. Aquí, como vemos, es muy importante que las herramientas de seguridad se utilicen, se lleven a cabo, y se fomenta mucho eso. Entonces no deberíamos sentirnos incómodas ni en esta partida ni en ninguna, pero especialmente en esta, porque utilizar las herramientas de seguridad da puntos de experiencia. Entonces no hay más alicientes para utilizarlas que en ningún otro juego. Evidentemente aquí sí que propone que, como todas son un grupo y todas son una piña, con que una de las jugadoras haya hecho alguna de estas acciones, todas consiguen puntos de experiencia. Esto no es una competición para ver quién tiene más puntos de experiencia. Entonces se entiende que todas tienen que trabajar en comunidad y que no importa si tú has invocado algo, porque el hecho de que tú lo hayas hecho has conseguido o has beneficiado al grupo entero, porque todas ganaremos ese punto de experiencia. Entonces, la idea de este final de partida en el que se consiguen puntos de experiencia es que se hable de cómo ha ido la partida, de que se hable de los sentimientos un poquito de todas y de que se intente mejorar para la siguiente. Nosotros en nuestro canal solemos utilizar las herramientas de meteoritos, estrellas y demás, y deseos. Y esto yo lo veo un poquito el equivalente, pero con puntos de experiencia. Entonces creo que todo gira en torno a fomentar el diálogo. Y cuando yo dirija este manual, utilizaré estas herramientas, utilizaré este momentito de repartir puntos de experiencia para hablar con las jugadoras, y lo veréis prontito en el canal. Hay un apartado dentro del manual que se llama acciones de Game Master. En este caso es un texto en el que habla un poquito de cómo orientar la partida, de cómo hacer que las jugadoras puedan jugar entre ellas de una manera más cómoda, más limpia, y cómo se pueden adaptar los conflictos emocionales de las PJs y de las relaciones. Entonces,
está muy, muy chulo porque da herramientas a las máster que igual tampoco son muy experimentadas en esto de ser máster, que me pasa un poquito a mí eso también. Y da unas herramientas muy chulas para que las jugadoras se puedan sentir seguras y se puedan sentir que sus historias personales y sus emociones forman parte de la historia. En este caso hay también unos ejemplos de acciones que puede realizar una Game Master, pero siempre indica que si tú tienes claro cuáles son tus acciones o cómo puedes llevar la partida a cabo, porque por ejemplo eres una máster experimentada o porque el grupo de jugadoras te ha dado pie a hacer unas acciones específicas, te invita a hacerlo y te recomienda que lo hagas, pero bueno, aquí vienen acciones narrativas y acciones mecánicas. Narrativas hay pues desde resaltar el atractivo de una rival, a hacer que se enfrenten a la tentación sin ayuda, abordar su dilema, ofrecerles lo que quieren a un alto precio, y etcétera, ¿no? Hay una serie pues de listado que se pueden utilizar, porque recordemos que si los jugadores sacan un 6 o menos en la tirada, deberíamos hacer una acción de Game Master, que son estas, que las hemos comentado al principio de este vídeo. Y por ejemplo, las acciones mecánicas, pues tendríamos conseguir un lazo de alguien, elegir un estado, hacer que se tambaleen, o cualquiera de otras opciones que se nos puedan ocurrir. Evidentemente, por ejemplo, la de tambalearse es una mecánica que existe en el juego y se debería utilizar. Y es la Game Master la que decide cuándo una jugadora se tambalea, cuando un personaje se tambalea. Más allá de eso, el manual te pone unos ejemplos para cada libreto también que puedan realizarse si a ti no se te ocurren ideas como máster de cómo poder personalizar para cada libreto, para que cada jugadora se sienta única y especial. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño listado de qué se podrían hacer como acciones, que evidentemente se fomenta que se inventen algunas, pero está muy bien porque es una pequeña guía que puede ayudarnos a empezar a dirigirlo y que ya luego podamos coger una soltura y que se nos puedan ocurrir a nosotros ideas. También hay personajes, como hemos comentado al principio, unos personajes no jugadores o PNJs que pueden ser más poderosos que otros, y el rango de poder de cada PNJ lo medirá la cantidad de estados que puedan soportar. Cuanto más estados puedan soportar, más poderosos serán. Y que puedan soportar 5 estados, que son la cantidad de estados que pueden soportar las jugadoras, los haría unos adversarios temibles y los haría ser de los más duros. Entonces, en este caso, como los PNJs fuertes no solo se deberían de caracterizar por su resistencia, sino también por sus actitudes y por lo que pueden hacerles a las jugadoras, aquí también hay una lista de ideas de PNJs fuertes y de cómo puedes añadir un plus de dificultad a las partidas a la hora de que se enfrenten las jugadoras a esos personajes fuertes, ¿no? Y por ejemplo, pues te pone, ¿no? Si tú recibes un estado de enfadada, pues atacar y lastimar a un testigo, romper algo que haga la batalla más peligrosa, como un soporte estructural, una presa, un círculo mágico o un núcleo de energía. Evidentemente aquí, como las ambientaciones son infinitas, pues también son los ejemplos que te ponen, ¿no? Pero en definitiva, dan un montón de ideas, un montón de recursos a la Game Master que están muy bien, que pueden venir muy bien tanto a Game Master novatas como más experimentadas, y que son muy útiles. Para finalizar con esta reseña, me gustaría recurrir a una página que sería la página 100 del manual, por si lo tenéis a mano, en el que se habla de la estructura del juego. La estructura del juego está muy bien resumida y me gustaría simplemente hacer un apunte de que está aquí explicada y que se resume en introducir o recapitular, dependiendo de si es una primera partida o no. La Game Master gana lazos, la historia comienza, aumenta la acción, se llega al clímax de la historia y se termina la partida. Y en ese final de partida está el reparto de puntos y el comentar la partida, como hemos comentado antes, y luego se hace una pequeña reflexión entre todas. Parece un poco tontería porque no deja de ser lo típico de descripción nudo desenlace que podemos encontrar en muchas creaciones de historias, pero como esto no deja de ser crear historias, crear aventuras, crear mundos, creo que es muy importante que esté especificado en el manual, y que me gusta mucho que un manual venga con este tipo de detalles que no tendría por qué, y la verdad es que ayudan mucho tanto a la narración, a la creación de las historias, y hacer que las jugadoras puedan sentirse parte de ella. Bueno, pues espero que os haya gustado la reseña del sistema. Creo que es un juego que tiene un sistema muy, 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 muy completo, que está muy bien adaptado al juego que es. Yo tengo que reconocer que nunca he dirigido PBTA.
he oído cosas muy buenas del sistema. Es la primera vez que leo algo tan extenso de un sistema tan concreto. Solo he jugado a un juego en este momento de PBTA, con sistema PBTA, que sería Brinded Bull Bay, que lo ha dirigido uno de nuestros integrantes del Dado de Merlín. Y creo que en este caso el sistema ayuda mucho a la narración, y sí que creo que lo fomenta. Yo no sé si dentro del debate de que es un sistema muy narrativo o poco narrativo, creo que sí que es el narrativo. No sé si es el más narrativo. Creo que nunca voy a ser tan categórica, porque creo que cada sistema tiene cosas buenas y cosas malas. Y cuando juguemos más a este juego, creo que podremos encontrarle también esas pequeñas pinceladas que puedan ser definitivas. Incluso puede que le encontremos fallos. Lo veremos en las partidas que hagamos. Eso creo que lo vamos a descubrir todos juntos, porque estarán en Twitch, estarán en YouTube. Las subiremos aquí. Entonces veremos si con el tiempo... Yo no sé si vosotros habéis jugado mucho espadachinas sáficas o habéis jugado mucho con sistema PBTA en otros juegos, porque cada vez hay más juegos que utilizan este sistema. Creo que igual se presta mucho a ser adaptado, ¿no? a diferentes juegos, ¿no? A diferentes ambientaciones, diferentes formas de jugar, ¿no? Porque creo que este juego tiene una forma de jugar muy particular que a mí me llama muchísimo la atención. Y en definitiva, bueno, pues espero que hayáis entendido. Si no habéis entendido alguna de las mecánicas o tenéis sugerencias de mejora, o simplemente queréis aportar vuestro granito de arena y contarnos un poco la experiencia vuestra con este juego, estamos encantados de leeros en los comentarios aquí abajo. Nosotros os vamos a dejar los links a todos los vídeos que tengan que ver con esta sección de espadachinas sáficas, en el que hemos hablado del trasfondo. Hablaremos de las fichas de personaje, y si hace falta haremos más vídeos. En cualquier caso, si queréis jugar, si queréis participar, escribirnos, nuestras redes están abiertas, como bien he dicho, así que bueno, esperadnos para la siguiente reseña, para la siguiente vez que hablemos de los libretos. El tercer vídeo, este es el segundo, recordad. Id saliendo poquito a poco, pero dejad la puerta abierta, porque volveremos más pronto que tarde aquí, en el Dado de Merlín.